Bienvenidos, bienvenidos sean. Hoy finalmente voy a romper el silencio. Sé que muchos de ustedes han estado preguntando, comentando, incluso teorizando. Y ya es hora de que sepan la verdad. Hoy les voy a contar por qué fui a Milán. Sí, esa Milán que ven en las revistas, esa Milán llena de glamour y estilo. La razón real, la verdad explosiva, como dice el título, está a punto de ser revelada. Así que agárrense de sus asientos porque esto se va a poner interesante. Antes de que empiece con la historia, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse a mi canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Subo contenido semanalmente sobre moda, belleza, viajes, estilo de vida. Un poquito de todo lo que me gusta y que sé que a ustedes también les encanta. Y si ya son parte de esta familia, pues ya saben, muchísimas gracias por todo su apoyo. Los quiero un montón. Ahora sí, sin más rodeos, vamos al grano. Milán. Milán. Una ciudad que siempre me ha fascinado. Su arquitectura, su historia, su vibra. Todo en Milán me parece mágico. Pero más allá de lo obvio, mi viaje a Milán no fue simplemente un viaje de placer, una escapada turística o una sesión de fotos improvisada. No. Hubo mucho más detrás de esa aventura. Recuerdo el día que recibí la llamada. Estaba en mi casa, relajándome después de un largo día de trabajo, cuando sonó mi teléfono. Era mi agente Sofía. Normalmente las llamadas de Sofía suelen ser emocionantes, llenas de castings y colaboraciones, pero esta tenía un tono diferente. Un tono que no había escuchado antes, un matiz entre el misterio y la euforia que me puso la piel de gallina. Me dijo, Demet, tengo una oportunidad increíble para ti. Se trata de Milán. Mi corazón dio un vuelco literalmente. Sentí como si se hubiese detenido por un instante y luego retomado con el doble de fuerza. Milán siempre había estado en mi lista de destinos soñados, no solo para ir de vacaciones, sino como un lugar donde visualizaba mi carrera. Nunca imaginé que tendría la oportunidad de ir por trabajo, menos aún, por algo de esta magnitud. Me explicó que una prestigiosa casa de moda italiana, cuyo nombre no puedo revelar por ahora, estaba buscando una nueva imagen, una musa fresca y moderna para su próxima campaña. Y mi nombre había surgido como una de las posibles candidatas. Como si fuera un sueño. Imagínense mi reacción. Estaba incrédula, emocionada, nerviosa. Un torbellino de emociones. Era como si me hubieran propuesto matrimonio y al mismo tiempo me hubieran dicho que tenía que resolver un problema de física cuántica. Inmediatamente empecé a investigar sobre la marca, sobre su historia, sobre su filosofía, sobre cada uno de los diseñadores que habían pasado por sus filas. Quería estar lo más preparada posible para la posible entrevista. No quería que me tomaran por sorpresa, quería demostrarles que no solo era una cara bonita, sino una profesional seria y comprometida. Las semanas siguientes fueron una locura total, un caos organizado, como le digo yo. Tuve que armar un portafolio con mis mejores trabajos, no solo las fotos más bonitas, sino también aquellas que contaban una historia, que transmitían una emoción. Tuve que practicar mi italiano, y prepararme mentalmente para lo que estaba por venir. No solo se trataba de conseguir el trabajo, sino de representar a la marca de la mejor manera posible. Sabía que esta era una oportunidad única en la vida, una puerta que se abría a un mundo de posibilidades, y no quería desaprovecharla por nada del mundo. El portafolio fue un trabajo titánico. Tuve que contactar a fotógrafos con los que había trabajado antes, pedirles permisos para usar las imágenes, seleccionar las mejores tomas, diseñar la presentación. Fue una locura. Pero valió la pena. Quería que el portafolio reflejara mi estilo, mi personalidad, mi visión de la moda. Quería que fuera una carta de presentación que gritara, aquí estoy, lista para conquistar Milán. Finalmente llegó el día del viaje. Recuerdo que la noche anterior casi no dormí. Estaba demasiado emocionada y nerviosa. Empaqué mis maletas con mucha ilusión y un poco de miedo, seleccionando cuidadosamente cada prenda, cada accesorio, cada detalle. Quería estar preparada para cualquier ocasión, desde una cena elegante hasta una simple caminata por las calles de Milán. Me subí al avión rumbo a Italia. El vuelo fue largo, pero la emoción me mantuvo despierta casi todo el tiempo.
No podía dejar de pensar en lo que me esperaba en Milán, en las personas que conocería, en las oportunidades que se presentarían. En mi mente Milán era como un lienzo en blanco, listo para ser pintado con mis sueños y aspiraciones. Al llegar a la ciudad, al bajar del avión y sentir ese aire fresco y ligeramente perfumado, me quedé impresionada. Todo era aún más hermoso de lo que había imaginado. La arquitectura era imponente, majestuosa, las calles estaban llenas de gente elegante con un estilo único y sofisticado, y el aire olía a café recién hecho y a perfume caro. Me sentí como si estuviera dentro de una película italiana de los años 60, con Audrey Hepburn como protagonista. Tuve varios días para explorar la ciudad antes de la entrevista. Sofía me había reservado un hotel boutique en el corazón de Brera, el barrio artístico de Milán. Era un lugar encantador con paredes cubiertas de arte y balcones llenos de flores. Desde mi ventana podía ver la vida pasar, el bullicio de la calle, las risas de la gente, el sonido de las vespas. Era mágico. Visité el Duomo, por supuesto, la imponente catedral gótica que es el símbolo de Milán. Subí hasta la terraza y contemplé la ciudad desde lo alto. Fue una vista impresionante. También visité la Galleria Vittorio Emanuele II, un impresionante centro comercial con una cúpula de cristal y mosaicos en el suelo. Era como estar dentro de un palacio. Caminé por el Castello Sforzesco. Todos lugares emblemáticos que me dejaron sin aliento. Me sentía como una turista, pero también como una aspirante a milanesa, absorbiendo la energía de la ciudad. También aproveché para probar la deliciosa comida italiana, por supuesto. La pasta, la pizza, el risotto, el ossobuco, el gelato, todo estaba increíble. Descubrí pequeños restaurantes escondidos en callejones estrechos, donde los chefs cocinaban con amor y pasión. Aprendí a apreciar la simplicidad de los ingredientes frescos y la importancia de compartir una comida con amigos y familiares. Me enamoré de la gastronomía italiana. Finalmente llegó el día de la entrevista. Me desperté temprano, mucho antes de que saliera el sol. Me vestí con mi mejor atuendo, un traje sastre de seda color crema que me había diseñado una amiga, y me dirigí a la sede de la casa de moda. El edificio era impresionante, un palacio antiguo con paredes de mármol y jardines exuberantes. Estaba nerviosa, sí, pero también decidida a dar lo mejor de mí, a mostrarles quién era Demet, la chica que soñaba con conquistar el mundo de la moda. La entrevista fue intensa, como una partida de ajedrez donde cada movimiento contaba. Me hicieron muchas preguntas sobre mi carrera, sobre mis aspiraciones, sobre mi visión de la moda, sobre mis influencias. También me preguntaron sobre mis valores, sobre mis pasiones, sobre lo que me motivaba a levantarme cada mañana. Querían conocerme a fondo, no solo como modelo, sino como persona. También me pidieron que hiciera una sesión de fotos improvisada, allí mismo, en el estudio de la casa de moda. Me pusieron frente a la cámara y me pidieron que improvisara, que me dejara llevar por la música y por la energía del momento. Al principio me sentí un poco incómoda, pero luego me relajé y empecé a disfrutarlo. Me sentí libre, poderosa, creativa. Después de la entrevista, me dijeron que se pondrían en contacto conmigo en unos días. Me agradecieron mi tiempo y mi dedicación, y me desearon suerte. Salí del edificio con una mezcla de sensaciones. Por un lado, me sentía aliviada de haber terminado la entrevista. Por otro lado, estaba ansiosa por saber el resultado. La espera fue eterna, cada hora se sentía como un día. No podía dejar de pensar en cómo me había ido, en si había dicho lo correcto, en si había causado una buena impresión. Consultaba mi teléfono cada 5 minutos, esperando una llamada, un mensaje, cualquier señal. Y aquí viene la parte más emocionante de la historia. Finalmente recibí la llamada. Era Sofía, mi agente. Recuerdo que mi corazón empezó a latir tan rápido que pensé que se me iba a salir del pecho. Me dijo, Demet, tengo buenas noticias. Te han elegido. Has sido seleccionada para ser la nueva imagen de la marca. No lo podía creer. Lloré de alegría, salté, grité. Fue uno de los momentos más felices de mi vida. Me sentí como si hubiera ganado la lotería, como si hubiera alcanzado la cima de una montaña, como si todos mis sueños se hubieran hecho realidad. Así que sí, mi gente, esa fue la razón por la que fui a Milán. Fui para cumplir un sueño, para perseguir una oportunidad, para demostrarme a mí misma que podía lograr lo que me propusiera. Y lo logré.
Conseguí el trabajo de mis sueños. Pero mi viaje a Milán no fue solo sobre el trabajo, sobre castings y sesiones de fotos. También fue sobre el autodescubrimiento, sobre encontrarme a mí misma en una ciudad desconocida. Fue sobre salir de mi zona de confort, sobre conocer nuevas culturas, sobre aprender de nuevas personas. Fue una experiencia que me cambió para siempre, que me hizo crecer como persona y como profesional. Durante mi estadía en Milán, conocí a personas increíbles que me inspiraron y me motivaron. Conocí a diseñadores talentosos, a fotógrafos creativos, a estilistas innovadores, a maquilladores expertos. También conocí a personas comunes y corrientes, a milaneses de pura cepa, que me mostraron la verdadera esencia de la ciudad. Aprendí mucho sobre la industria de la moda, sobre la importancia de la creatividad, sobre el valor del trabajo duro, sobre la necesidad de ser auténtico y fiel a uno mismo. Aprendí que la moda no es solo ropa y accesorios, sino una forma de expresión, una manera de comunicar quiénes somos al mundo. Y ahora, después de esta aventura, estoy más motivada que nunca para seguir persiguiendo mis sueños. Sé que el camino no siempre es fácil, que habrá obstáculos y desafíos, pero sé que con esfuerzo, dedicación y pasión, todo es posible. Así que, mi gente, esa es la verdad explosiva detrás de mi viaje a Milán. Espero que esta historia los haya inspirado a perseguir sus propios sueños, a no tener miedo de salir de su zona de confort, y a creer en ustedes mismos. Recuerden que todos tenemos el potencial de lograr cosas increíbles, solo necesitamos tener el coraje de intentarlo. Y ahora, para resumir un poquito todo lo que les conté, mi viaje a Milán fue por una oportunidad laboral increíble, la oportunidad de convertirme en la imagen de una casa de moda prestigiosa. Fue una experiencia llena de nervios, emoción y autodescubrimiento que me cambió la vida. Y estoy súper agradecida por todo lo que viví. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté contándoles mi historia. Los quiero un montón. Ahora, quiero saber qué piensan ustedes. ¿Alguna vez han tenido la oportunidad de ir a Milán? ¿Qué les gustaría hacer si tuvieran la oportunidad de ir? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Ciao.